un sistema profundamente sesgado a favor de quienes tienen los medios para moldearlo a su conveniencia. Pensemos por un momento en el contraste. Mientras se reducen impuestos a los más ricos y se otorgan generosos incentivos a las grandes corporaciones, millones de familias trabajadoras viven al límite, con salarios que apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas. Y cuando estas mismas familias piden un refuerzo de los servicios públicos, se les responde que no hay presupuesto, que hay que ser responsables, que no se puede aumentar el gasto público. Esta es la gran hipocresía del discurso dominante. Se proclama la necesidad de austeridad para los programas sociales, pero no se aplican los mismos criterios cuando se trata de beneficiar a los grandes capitales. Y esta dinámica perversa no se limita al ámbito fiscal. La influencia de las grandes fortunas se extiende también al terreno mediático, configurando los marcos de debate, definiendo qué temas se consideran importantes y cuáles se silencian. Cuando un multimillonario como Musk compra una plataforma de comunicación, no lo hace solo por negocio, lo hace también porque entiende que el control de la narrativa es un poder estratégico. Y cuando ciertas ideas se repiten hasta la saciedad en los medios dominantes, se termina moldeando la percepción colectiva, incluso en contra de los propios intereses de la mayoría. Este es, en esencia, el corazón del problema que enfrentamos, una democracia que en teoría debería responder a la voluntad popular, pero que en la práctica está capturada por los intereses de una minoría. Una economía que se nos presenta como un espacio de libre competencia, pero que en realidad funciona como un juego amañado, donde las cartas están marcadas desde el principio. No es casualidad que la desigualdad haya alcanzado niveles tan extremos en nuestro país. No es el resultado de una supuesta fuerza natural del mercado, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de leyes como esta famosa reforma fiscal, de un sistema de poder que perpetúa y amplía las brechas existentes. Y aquí quiero hacer una advertencia. Si no enfrentamos esta situación con seriedad, las tensiones sociales van a seguir creciendo. No se puede construir una sociedad cohesionada sobre la base de una desigualdad cada vez más obscena. No se puede sostener indefinidamente un modelo en el que unos pocos acumulan fortunas inimaginables mientras amplios sectores de la población ven deteriorarse su calidad de vida. En las siguientes partes de este análisis quiero explorar con más detalle las alternativas que tenemos, los caminos posibles para reconstruir un sistema económico más justo, porque aunque el panorama actual sea preocupante, no estamos condenados a aceptarlo como inevitable. Cuando uno se pregunta cómo hemos llegado a este punto, es fundamental entender el papel que ha jugado la ideología dominante. Desde hace más de 4 décadas, se ha instalado en Estados Unidos una narrativa según la cual el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos, para promover la innovación, para generar bienestar. Esta narrativa ha sido repetida una y otra vez por políticos, por medios de comunicación, por instituciones académicas financiadas por grandes corporaciones. Y dentro de este marco ideológico, figuras como Elon Musk son presentadas como héroes modernos. Se nos dice que son visionarios, que asumen riesgos, que crean empleos, que impulsan el progreso. Y claro, y
En parte es cierto, no se puede negar que han contribuido a ciertos avances tecnológicos, pero lo que se oculta es el contexto en el que operan, un contexto de privilegios fiscales, de subsidios públicos, de regulaciones diseñadas a medida. La idea de que estos empresarios actúan en un mercado libre es sencillamente una ficción. El mercado está profundamente intervenido, pero en favor de los más poderosos. No se trata de un campo de juego nivelado, sino de un tablero inclinado. Tomemos, por ejemplo, el caso de los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Estos incentivos son en principio positivos porque promueven una transición hacia tecnologías más limpias, pero cuando se diseñan de tal manera que benefician desproporcionadamente a ciertos fabricantes o cuando permiten que multimillonarios accedan a ventajas fiscales adicionales, entonces se pervierte el propósito original de la política. Mientras tanto, ¿qué ocurre con el trabajador promedio? La mayoría sigue enfrentando empleos inseguros, con salarios estancados, sin acceso a servicios básicos de calidad. Y cuando reclaman mejoras, se les dice que el mercado lo resolverá, que hay que ser competitivos, que los tiempos son difíciles. Este doble discurso es inaceptable. No podemos seguir aceptando un sistema en el que se socializan los costos y se privatizan los beneficios, en el que los riesgos los asume la sociedad, pero las ganancias se concentran en una minoría. Además, hay otro aspecto que me preocupa enormemente: el deterioro de la esfera pública. Cuando el Estado se debilita financieramente, cuando los servicios públicos se recortan, se genera un terreno fértil para la privatización, y esto crea un círculo vicioso, porque cuanto más se privatizan servicios esenciales, más difícil resulta garantizar el acceso universal, más se profundizan las desigualdades. Este es el trasfondo de muchas de las políticas impulsadas en los últimos años. No es solo una cuestión de impuestos o de incentivos puntuales. Es un proyecto ideológico que busca reconfigurar la sociedad, desplazar funciones públicas hacia el sector privado, convertir derechos en mercancías. Frente a esta realidad, la resistencia es fundamental, y la resistencia no puede limitarse a la protesta simbólica. Tiene que articularse en propuestas concretas, en alternativas viables, en movimientos capaces de disputar el sentido común dominante. Por eso, en las próximas partes de este análisis, quiero plantear algunas líneas de acción. No se trata de recetas mágicas, sino de puntos de partida para un debate necesario, urgente, porque si no construimos una alternativa, el actual modelo seguirá profundizando las desigualdades, seguirá debilitando nuestra democracia, seguirá erosionando la cohesión social. Y en este debate es clave recuperar una visión de la economía como un espacio de cooperación, no solo de competencia. La lógica del cada uno por su cuenta, que se ha promovido en las últimas décadas, ha erosionado los lazos de solidaridad, ha fragmentado nuestras comunidades, ha debilitado la conciencia colectiva, pero la pandemia nos mostró de manera brutal que somos interdependientes, que nuestras vidas están conectadas, que necesitamos sistemas de salud públicos fuertes, redes de protección social, bienes comunes. Es hora de traducir esa conciencia en políticas concretas. Por ejemplo, necesitamos un sistema de salud verdaderamente universal. No podemos seguir aceptando
que el acceso a la atención médica dependa del nivel de ingresos o del tipo de seguro. La salud es un derecho humano fundamental. Necesitamos también garantizar el derecho a la vivienda. No puede ser que en un país tan rico como Estados Unidos haya millones de personas sin techo o viviendo en condiciones indignas. Y necesitamos un sistema educativo que no reproduzca las desigualdades, sino que las combata. La educación debe ser un instrumento de emancipación, no un privilegio reservado a quienes pueden pagarla. Todo esto requiere inversión pública y esa inversión debe financiarse con una fiscalidad justa. No podemos seguir aceptando que las grandes fortunas y las grandes corporaciones paguen menos impuestos en términos relativos que la clase trabajadora. Además, es urgente repensar el papel de la tecnología en nuestra economía. La innovación tecnológica no es neutral. Puede ser una herramienta para democratizar el conocimiento, para mejorar la calidad de vida, para proteger el medio ambiente, pero también puede ser un instrumento de control, de vigilancia, de explotación. Todo depende de cómo se regule, de quién la controle, de para qué fines se utilice. Por eso es necesario un debate democrático amplio sobre las grandes plataformas digitales, sobre los derechos laborales en la economía de plataformas, sobre la propiedad de los datos. Otro aspecto que quiero abordar es el de la sostenibilidad ambiental. No podemos separar la cuestión social de la cuestión ecológica. Ambas están profundamente entrelazadas. El actual modelo económico basado en un crecimiento ilimitado y en la explotación intensiva de los recursos naturales es insostenible. No solo genera desigualdad, sino que está llevando al planeta al borde de un colapso climático. Y nuevamente vemos aquí las mismas dinámicas de concentración del poder. Son las grandes corporaciones las que más contaminan, las que más contribuyen a la crisis climática y sin embargo son las poblaciones más vulnerables las que sufren primero y con más intensidad sus consecuencias. Frente a esto necesitamos una transición ecológica justa. No basta con cambiar las tecnologías. Hay que cambiar el modelo económico subyacente, hay que garantizar que los costos de la transición no recaigan sobre los trabajadores ni sobre las comunidades más pobres. Esto implica, entre otras cosas, una reorientación de las inversiones públicas hacia energías renovables, hacia transportes públicos sostenibles, hacia la rehabilitación de ecosistemas. Implica también garantizar una transición justa para los trabajadores de los sectores que tendrán que reconvertirse. No podemos dejar a nadie atrás y requiere además democratizar las decisiones sobre los recursos naturales. Las comunidades deben tener voz y voto en cómo se gestionan sus territorios, sus ríos, sus bosques. En resumen, la lucha por la justicia social y la lucha por la sostenibilidad ambiental son inseparables. No hay justicia social posible en un planeta devastado y no hay transición ecológica posible sin justicia social. Es fundamental, por tanto, articular ambos frentes, construir alianzas entre movimientos ecologistas, movimientos sindicales, movimientos por la justicia económica. Solo así podremos enfrentar con eficacia a los intereses que buscan preservar el actual modelo extractivista y depredador.
Además, debemos pensar la economía desde una perspectiva global. El actual sistema económico está marcado por profundas asimetrías entre el norte y el sur global. Las cadenas globales de valor se basan en una división internacional del trabajo que perpetúa la explotación de los países del sur. Muchas de las riquezas que sostienen el consumo en los países ricos provienen de la extracción de recursos y del trabajo precario en otras partes del mundo. Esto no es un problema de atraso o de ineficiencia de esos países. Es el resultado de relaciones de poder históricas y contemporáneas. Por eso, una economía verdaderamente justa debe ser también una economía solidaria a nivel global. Debe cuestionar las actuales reglas del comercio internacional, los acuerdos de inversión que subordinan la soberanía de los pueblos, el sistema financiero internacional que perpetúa la dependencia. Necesitamos construir nuevas formas de cooperación internacional basadas en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos, en la sostenibilidad ambiental. Esto no es ingenuo ni utópico, es una necesidad urgente si queremos evitar un futuro marcado por conflictos, por migraciones forzadas, por crisis económicas y ecológicas recurrentes. Quiero ahora que pensemos juntos en un elemento que a menudo se pasa por alto en el debate económico, la dimensión cultural y simbólica del sistema en el que vivimos. No basta con cambiar las leyes o las políticas fiscales. Para transformar verdaderamente la economía, es necesario también cambiar la manera en que entendemos conceptos como el éxito, el progreso, la riqueza, el trabajo. Durante décadas se nos ha inculcado una visión profundamente individualista. Se ha glorificado al empresario exitoso, al self-made man, como si la riqueza fuera siempre el resultado exclusivo del esfuerzo personal, ignorando los factores estructurales, las redes de apoyo, las condiciones sociales que hacen posible ese éxito. Esta narrativa ha servido para justificar las desigualdades extremas. Si los ricos son ricos porque son más trabajadores o más inteligentes, entonces parecería natural que acumulen más y más mientras otros se quedan atrás. Pero esta visión es falsa y profundamente dañina. La realidad es que vivimos en sociedades interdependientes. Nadie construye una fortuna en soledad. Todo éxito económico se apoya en infraestructuras públicas, en el trabajo colectivo, en condiciones sociales que lo posibilitan. Reconocer esto es fundamental para avanzar hacia una economía más justa, porque si entendemos que la riqueza es en buena medida un producto social, entonces resulta legítimo que la sociedad exija una redistribución más equitativa de esa riqueza. Asimismo, es necesario repensar la relación entre el trabajo y la vida. Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que el valor de una persona se mide por su productividad, por su rendimiento económico. Esto ha llevado a una cultura de la hipercompetencia, del agotamiento, de la precariedad emocional. Millones de personas viven atrapadas en empleos que no les satisfacen, que no les permiten desarrollar su potencial, que consumen su tiempo y su energía sin ofrecerles estabilidad ni reconocimiento. Una economía al servicio de la vida debe poner en el centro el bienestar de las personas. Debe garantizar tiempos de trabajo razonables, condiciones laborales dignas, espacios para el cuidado, para la creatividad, para la participación social. Esto implica cuestionar el dogma del crecimiento económico ilimitado.
No podemos seguir persiguiendo una expansión constante del PIB como único indicador de progreso. Necesitamos otros indicadores que midan el bienestar real, la salud de los ecosistemas, la cohesión social, la calidad democrática, y necesitamos revalorizar actividades que hoy son invisibilizadas o infravaloradas en las cuentas nacionales: el trabajo de cuidados, el voluntariado, la participación comunitaria. Estas son tareas esenciales para la vida en común y, sin embargo, en el actual sistema económico no reciben el reconocimiento que merecen. Por tanto, la transformación que necesitamos es también cultural. Requiere cambiar los imaginarios, los valores, las aspiraciones colectivas. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero es un proceso que ya está en marcha en muchos lugares, impulsado por movimientos sociales, por nuevas generaciones que cuestionan las viejas lógicas, por experiencias de economía solidaria y de innovación social. Tenemos mucho que aprender de esas experiencias y mucho que construir a partir de ellas. En definitiva, el cambio hacia una economía más justa y más sostenible no es solo un desafío técnico o político, es ante todo un desafío cultural y ético, y por eso es tan importante que el debate económico salga de los círculos de expertos y se democratice. La economía no es un asunto reservado a tecnócratas, nos afecta a todos y por tanto todos debemos tener voz en cómo se organiza. Debemos recuperar el sentido profundamente democrático de la política económica, porque sólo así podremos construir un futuro que ponga la vida en el centro y no el beneficio privado. Quisiera ahora que abordemos un aspecto clave para todo este proceso de transformación: la necesidad de reconstruir la participación democrática real. Uno de los efectos más corrosivos del actual modelo económico es el debilitamiento de la democracia. Cuando el poder económico se concentra en pocas manos, inevitablemente termina corrompiendo las instituciones, condicionando las políticas públicas, erosionando la confianza ciudadana. Y eso es precisamente lo que hemos visto en Estados Unidos en las últimas décadas. La famosa Gran y Hermosa Ley es un ejemplo de libro. Fue promovida y diseñada bajo la influencia directa de los grandes lobbies empresariales, aprobada en un Congreso donde las campañas electorales dependen en buena medida de las donaciones de las grandes fortunas. El resultado es una legislación que responde más a los intereses de esa minoría privilegiada que a las necesidades de la mayoría de la población. Este fenómeno no es exclusivo de la política fiscal, se reproduce en múltiples ámbitos: en la regulación financiera, en la política ambiental, en la política laboral, en la política comercial. Frente a esta realidad, es urgente revitalizar la democracia, devolver el poder a la ciudadanía. Y eso pasa, en primer lugar, por una profunda reforma del sistema de financiamiento de la política. Mientras las campañas electorales dependan de donaciones millonarias, la democracia será rehén de los grandes intereses económicos. Necesitamos un sistema de financiamiento público que garantice la igualdad de condiciones y la independencia de los representantes políticos. En segundo lugar, es necesario ampliar los espacios de participación directa. La democracia no puede limitarse al voto cada 4 años. Debe incluir mecanismos permanentes de consulta, de deliberación
de control ciudadano sobre las decisiones que afectan a la vida colectiva. Esto implica fortalecer los procesos de presupuestos participativos, los referendos vinculantes, las asambleas ciudadanas, los consejos de participación en ámbitos clave como la educación, la salud, el urbanismo. Además, es fundamental garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. La ciudadanía debe tener acceso a la información y a los mecanismos para fiscalizar la gestión pública. Por otra parte, debemos democratizar también los espacios económicos. Las grandes empresas no pueden ser feudos privados donde las decisiones que afectan a miles de trabajadores y a comunidades enteras se toman sin ningún control democrático. Es necesario avanzar hacia formas de cogestión, de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, de control social sobre las actividades empresariales. Esto no es una quimera. Existen ejemplos exitosos de empresas autogestionadas, de cooperativas, de modelos de gobernanza más democráticos en el ámbito económico. La clave está en crear un marco legal y político que favorezca estos modelos, que les otorgue apoyo, que los proteja frente a las dinámicas del capitalismo salvaje. Por último, es imprescindible democratizar los medios de comunicación. Sin una información plural, veraz y accesible, no puede haber una democracia real. Debemos garantizar el acceso universal a medios públicos independientes, fomentar los medios comunitarios, regular las concentraciones mediáticas que amenazan el pluralismo, porque hoy en día el control de la narrativa es uno de los mayores poderes que existen, y cuando ese control está en manos de unos pocos multimillonarios, la democracia se ve gravemente comprometida. En definitiva, la construcción de una economía más justa requiere necesariamente una profundización democrática, porque solo con una ciudadanía empoderada, informada y participativa podremos enfrentar los intereses que hoy dominan el sistema. Solo así podremos construir un proyecto económico al servicio de las mayorías y no de una élite privilegiada. Y esa tarea nos interpela a todos. No podemos delegarla, no podemos esperar que otros la hagan por nosotros. Es un desafío colectivo que exige organización, compromiso y esperanza. Para cerrar este análisis, quiero volver a la idea central que hemos venido desarrollando. El actual modelo económico no es un accidente ni una consecuencia inevitable de la globalización o del progreso tecnológico. Es el resultado de decisiones políticas concretas, de correlaciones de poder, de un proyecto ideológico que ha sido impuesto a lo largo de las últimas décadas. La famosa gran y hermosa ley de Trump y su relación con actores como Elon Musk es un caso paradigmático de cómo se construye y se refuerza este modelo. Se nos ha vendido la idea de que este tipo de políticas benefician a todos, que el crecimiento generado por los recortes fiscales y los incentivos a las grandes corporaciones terminará derramándose hacia el conjunto de la sociedad. Pero la realidad es muy distinta. Lo que hemos visto es un incremento brutal de la desigualdad, una concentración obscena de la riqueza, un deterioro de los servicios públicos, una precarización creciente de las condiciones de vida de millones de personas, y al mismo tiempo una captura cada vez más evidente de las instituciones democráticas por parte de los grandes intereses económicos. Frente a este panorama,
Algunos nos dicen que no hay alternativa, que debemos resignarnos, que este es el precio del progreso, pero eso es falso. Hay alternativas, hay otros caminos posibles y cada vez son más las voces que lo dicen dentro y fuera de Estados Unidos. Construir una economía más justa, más democrática, más sostenible es una tarea urgente y para ello necesitamos, primero, recuperar la soberanía democrática sobre la economía. No podemos permitir que las decisiones que afectan a nuestras vidas sean tomadas por una minoría privilegiada o por los mercados financieros. Segundo, redistribuir la riqueza y el poder, no como un acto de caridad, sino como una condición para la cohesión social, para la estabilidad democrática, para el bienestar común. Tercero, repensar el modelo de desarrollo. No podemos seguir persiguiendo un crecimiento ilimitado a costa del planeta y de la salud de las personas. Cuarto, democratizar todos los espacios de la vida social, la política, la economía, la cultura, los medios de comunicación. Quinto, construir una nueva cultura económica basada en la cooperación, en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos y a los límites ecológicos. Este es un proyecto ambicioso, sí, pero es también un proyecto profundamente necesario, porque el actual modelo está agotado y si no lo cambiamos, nos llevará a crisis cada vez más graves, a conflictos sociales cada vez más profundos, a un deterioro irreversible de las condiciones de vida en el planeta. La buena noticia es que el cambio es posible. La historia nos muestra que los sistemas económicos no son eternos. Cambian cuando las sociedades se movilizan, cuando nuevas ideas emergen, cuando los pueblos exigen justicia. Hoy estamos en un momento de inflexión. Las crisis que vivimos han abierto brechas en el discurso dominante, han puesto en evidencia las contradicciones del sistema. Es el momento de actuar, de organizarnos, de construir alianzas, de articular propuestas concretas, de recuperar la esperanza, porque como decía el gran economista Karl Polanyi, la economía debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. Ese es el horizonte que debemos recuperar y hacia allí debemos caminar con convicción, con valentía, con solidaridad. El desafío es grande, pero también lo es nuestra capacidad de transformar la realidad. Depende de nosotros, depende de ustedes. Les agradezco profundamente por haberme acompañado en este análisis. Espero que este recorrido haya sido útil para reflexionar, para cuestionar, para imaginar otras posibilidades. Y les invito a seguir construyendo juntos ese otro mundo posible, esa economía para la vida que tanto necesitamos. Muchas gracias.